Bueno, muy bien. Entonces, seguimos con nuestras palabrejas raras. Pues ni tan raras, ¿no? Pero digamos necesarias para este proceso de entendimiento de la comunicación social. Iniciamos hoy con signo lingüístico y el signo lingüístico no es otra cosa, según lo definen los teóricos, el vínculo relevante entre los sistemas de comunicación. Pero realmente el signo lingüístico es lo que tenemos como parte de la estructura de nuestra lengua de interacción. Como quien dice, un signo lingüístico puede ser la A, la B, la C, la D, que dentro de un sistema y su organización empiezan a formar vocablos y a partir de los vocablos nosotros nos vamos entendiendo porque ya hay un sistema que nos permite establecer una comunicación. Ese signo lingüístico es lo que dentro de un contexto social, por ejemplo, le permite a los lingüistas hacer estudios que son relativos a cultura, a procesos comunicacionales en un contexto específico. Entonces, si yo me encuentro por la calle con una persona que veo armada, si hago lo que se supone, dice la metodología que debo hacer primero y es hacer una observación del contexto en el que aparece el arma y yo veo que esa persona está vestida de verde y la persona eh, tiene emblemas de la policía, digo, en este contexto, arma, la palabra arma, en todo lo que implica para mí ver a partir del signo la presencia de ese elemento que es mortificante, que es amenazante, necesariamente yo ya tengo codificado arma cero peligro, digamos en una condición normal, ¿no? Normalmente la policía no me va a dar a mí ninguna posibilidad de ataque. Hablemoslo en condiciones normales. La idea no es entrar a polemizar si la policía se enfrenta con la ciudadanía o no y en qué condición. Pero resulta que también voy por la calle y en esa calle me encuentro con una persona cuya lectura hago en la siguiente condición. Es una persona que va con blue jean, con una camiseta, está montada en una moto, no tiene medias, pero tiene un arma. Y de pronto esa persona utiliza una estructura lingüística y me dice, hey, piroba, bájese del celular o le doy piso. La situación amenazante termina siendo para mí una situación compleja. Entonces, encuentro que debería utilizar el significado para comprender ese signo lingüístico de esa estructura, de dónde viene y si yo tengo un referente, tengo una imagen acústica de la misma palabra y tengo un significante para mí. Entonces, la palabra piroba, bájese del celular y si no, le doy piso. En esta estructura, normalmente los lingüistas lo que harían sería determinar si efectivamente todas estas palabras han sido incluidas en una lengua castellana como para tener presente que esa estructura que me tiene a mí en referencia es una estructura conocida y autorizada. Entonces les pregunto a ustedes, ¿eso a qué les suena? ¿Lenguaje de dónde? Yo en un comienzo creí que eso era como muy paisa, en un contexto específico, como tenía, más o menos tenía que ver con aquellas personas que se dedicaron a la delincuencia después de haber formado parte de otros esquemas de delincuencia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál sería el contexto lingüístico en el que se podría hacer un análisis de la expresión anterior? Los escucho.
Pues yo la verdad quisiera decir que pues a veces su merced se refiere como a definir la palabra piro, ¿cierto? Yo tampoco entendí muy bien cuando nos Sí, dices que es cuál sería el que contexto lingüístico. No entendí muy bien la pregunta y por eso me quedé también pensando. Se quedaron pensando. sí que Entonces, repito, estamos viendo el signo lingüístico, ¿cierto? Se supone que el signo lingüístico dentro del sistema es la estructura del lenguaje que nosotros normalmente utilizamos para comunicarnos. Cuando se hacen análisis lingüísticos, por lo general lo que uno empieza a determinar es, a partir de la observación, como lo dicen los teóricos, de dónde proviene la estructura del lenguaje que me está llegando, ¿cierto? Y para hacer análisis yo podría establecer análisis de orden cultural, por ejemplo. Entonces cité una frase y dije, pues primero cité, por ejemplo, el tema del arma. El arma, yo conozco el vocablo, lo veo en el cinto de una persona que pertenece a la policía, en primera instancia no me asusta. No voy a hacer una referencia específica a la palabra arma dentro del contexto de la policía, pero si me encuentro el arma en el cinto de una persona cuya característica a partir de la observación es una persona que está montada en una moto con camiseta, con blue jeans, sin medias, en el Ya cinto te ent- tiene un arma y esa persona me dice a mí, hey, piroba, bájese del celular y si no, le doy piso. Entonces, cuando yo pienso en esto para poderlo entender, en primera instancia yo digo, necesariamente tiene que haber un contexto de la comunicación donde se está dando esta estructura idiomática. Y entonces, Claudia, sí, pues digamos que ya un poco de información relacionada. Hay un video que trata justamente de eso. Es un argentino que se le acerca a un norteamericano y comienza a decirle con un arma que le dé todo. Y ah, como no hablan el mismo idioma, el americano le dice, ¿pero qué quiere? O sea, le dice como, WhatsApp, o sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y el otro le dice como, dame el bolso, te disparo. Y él dice como, no, y se genera un problema. sí, Entonces, de alguna u otra manera, digamos que lo que tú estás diciendo es justamente, pues digamos que para poder saber qué significa dar piso, entender, digamos que piroa y otras palabras como tan coloquiales, se tiene que conocer el concepto y la cultura de la persona o vivir en el mismo país para entenderlo. claro. Eso Yo que tú diría estás que también diciendo, tiene que ver, ay, perdóname, Claudia. dime, Sonia, dime. Digamos que ahí lo que yo logré entenderte es que yo lo asociaría con el contexto es también sociocultural, ¿cierto? Porque no todas las personas, digamos que de acuerdo a su círculo social, se comunican de la misma manera. Entonces, hay expresiones que se utilizan en ciertas ciudades que tienen diferentes significados y pues digamos que teniendo en cuenta el ejemplo que tú nos das, sabemos que claramente tiene que haber un vínculo sociocultural donde todo el mundo tenga ese tipo de expresiones para que efectivamente las esté diciendo en ese momento. Claro. Como ya hemos visto determinados elementos, no sé quién me habló antes que me contó acerca de lo del video, porque aquí en la pantalla, como la tengo minimizada, no me di cuenta quién fue. Santa María, Hola, ¿cómo estás? ¿qué Gracias, tal? gracias por el aporte. Voy a buscar el video, no lo conocía, Si porque quieren se los paso, tengo el link acá. perfecto, pásanlo por el WhatsApp que tenemos abierto. Ya Entonces, se los paso. aquí a lo que yo me refiero es que los lingüistas normalmente para llegar a esto parten de esto, signo lingüístico, vínculo relevante entre los sistemas de comunicación. ¿Pero para qué? Para que podamos entenderlo y ellos obviamente en su análisis van muchísimo más lejos. Entonces, para poder entender el concepto, yo tendría que analizar aquellas palabras que para mí, entre otras cosas, digamos que yo sí las he oído, y no me pasa igual que el americano al que estaban robando y no se dio cuenta que lo estaban robando y simplemente no entendía cuál era su relación específica con el individuo con el que se estaba reuniendo. Pero tendría que analizar varias palabras. Entonces, hey, piroa, bájese del celular, si no, le doy piso. Y entonces uno, si no entiende, pues obviamente no entiende. ¿Qué implica? Que estos análisis lógicos se dan dentro de unos escenarios de convencionalidad.
Es decir, tengo que tener una convención. Y empezaría por preguntarles a ustedes si conocen, por ejemplo, si ese origen, yo al principio creí que, por ejemplo, esa expresión podría ser muy antioqueña. Y les estaba Sí, comentando sí, que podría ser particular de las personas que en algún momento trabajaron al lado de narcotraficantes y se dedicaron a cualquier cantidad de actividades después de haber participado de actividades de narcotráfico. Y saben que me tiene, ustedes alcanzan a oír el ruidajón que tengo yo afuera. Algo pasó porque tengo encima al helicóptero de la policía y han pasado cualquier cantidad de patrullas. Algo pasó por esta zona por donde yo vivo. Después les contaré el chisme y estoy que me voy a mirar a ver qué pasa, pero por mi curiosidad periodística. Profe, ya nos dejó con la intriga. No sé, yo les digo ya después, sale pero muerto. el helicóptero de la policía está volando bastante bajito. Bueno, muy bien. Me llevé una sorpresa y cuando empiezo a buscar en el diccionario, es decir, el significado, me dice que pirobo es malsonante Compañero de cuarto. en Argentina, ¿sí? Y hay una condición ahí que después le dejo a ustedes para que la busquen porque es una connotación de carácter sexual. Yo creí que la parte piroba era como una persona de pronto que no podía, a ver, no sé cómo explicarles, pero me llevé la sorpresa más grande. Dice, pirobo es acto consistente en la introducción del pene a la vagina, similar al coito. Después busco otro diccionario, diccionario de urbanismos, y dice lo siguiente. A ver si abre. Palabra originaria de las comunas de Medellín, Colombia, su significado inicial estigmatizaba a los menores masculinos que ejercían la prostitución. Eso tampoco yo lo tenía presente. Entonces, si empieza uno a buscar el significado de las palabras y empieza a contextualizarlas, en muchas oportunidades se da cuenta que uno por encima del signo lingüístico pasa de largo, porque uno cree que está entendiendo. Y cuando los lingüistas hacen ejercicios, recuerdan que habíamos dicho, o no sé si vimos a Ferdinand de Saussure anoche, ¿lo mencionamos o no? Todavía no. Bueno, ahora les voy a mostrar qué hace Ferdinand de Saussure. Esto nos sirve para hacer una introducción a él. Entonces, hay teóricos que se han dedicado a profundizar en estudios de lingüística las manifestaciones de esas estructuras lingüísticas dentro de una sociedad para poderla leer y para ver unas instancias de comunicación distintas a las que normalmente nosotros nos hemos acostumbrado. Seguimos acá con otra definición y dice signo, toda clase de objeto, acción, fenómeno por convención que representa o reemplaza otros elementos. Entonces, esto se lo podemos añadir a la definición de signo. Y luego encontramos la palabreja lingüística y dice gira en torno al lenguaje. Es un sistema o herramienta de comunicación. Entonces vamos profundizando porque a veces lo que nosotros tal vez creemos decir específicamente no es realmente lo que queríamos o lo que nos entendieron. Y si volvemos a la responsabilidad del 100% de la emisión del mensaje, hay que tener muchísimo cuidado. Tienen enfrente un elemento denominado silla. En conjunto, dos acepciones. Una, el significado y otra, el significante. ¿Quién me puede dar un significado de silla? Y estamos como el gringo. ¿What? Objeto de madera para sentarse. Sí, objeto de madera. ¿Quién lo complementa? Objeto de madera para sentarse. ¿Quién lo complementa? Puede ser como un objeto diseñado para el descanso de una manera ergonómica o algo así. Claro.
¿Qué más? Que los hay de distintos materiales, que por lo general tiene 4 patas, cuenta con un espaldar. En fin, podemos dar un significado. Entonces busquemos acá en nuestro San Google a ver qué nos dice. Significado silla. Yo busqué significante, Claudia. No te me adelantes. Significado silla. Exacto. El significado silla dice asiento individual con patas y respaldo. ¿Sí? Pero también tiene otro significado adicional y dice que es una dignidad eclesiástica, silla episcopal, silla pontificia, pero en general todos sabemos que es una silla, ¿no? La otra cosa es el significante de la silla. Y entonces en este momento les pregunto, ¿de qué silla se acuerdan ustedes o a cuál silla harían referencia o cuando pronunciamos la palabra silla y trajimos a colación en clase el objeto denominado silla, ustedes pensaron exactamente en qué silla? En una con cojines cómodos. Una con cojines cómodos. Jonathan, ¿en cuál silla pensó? Pues yo pensé más que todo como en un trono. ¿Como en un trono? Muy bien, altísima, súper Sí, pues elegante. porque prácticamente, digamos, hay algunas personas que son muy recelosas, digamos, con su silla Ujú. y pues, digamos, no les gusta sentarse en otro lado, sino déjeme mi silla quieta, no me la mueva, no se sienta ahí. Sí, Digamos, pues claro. a mi contexto, digamos, yo soy de los que como que no me toque mi silla, yo voy ahí, ese tipo de cosas. Sí, O sea, en ese contexto, digamos que es como algo muy personal. Y pues un correcto. trono es algo como muy, como de Ahí una es- sola persona, que una sola persona se puede sentar ahí. claro, perfecto. Ahí estamos entrando al significante. Francis, ¿en qué silla pensó? Pensé en las sillas del comedor de mi casa, Ajá. ¿Y de qué color son y de qué material? blancas de cuero y con patas de tubo, creo. Ajá. Ah, ok. ¿Y Alejandro? En las sillas de mi sala también, que son muy cómodas. ¿Son muy cómodas? Ok, súper. Erika, ingresaste, debes estar por ahí. Sí, ya en una silla de cojines cómodos había dicho. Ok. Bueno, ¿saben cuál es mi silla? Esa a la que hay que echarle monedas. Hola, ¿me escucharon? Sí, te escuchamos, tranquila. La silla mía es que no se puede. Otra vez mi conexión inestable. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, señora, sí. Ok. Sí, señora. Es que cuando me sale el aviso de conexión inestable, paro para no perder, digamos, conexión con ustedes. Mi silla es esa que ponen en los centros comerciales a la que hay que ponerle 2 milky o milky, pero que empiece a hacerle a uno unos masajes en esta espalda de la forma más deliciosa de la vida. Pasa esa silla con esos, como con esos nuditos y entonces le hace uno masaje en la espalda, lo golpea en la base de la espalda. Si uno tiene las piernas extendidas, entonces le hace apretones en las piernas. Me encanta esa silla. No me la encuentro en todas partes, pero cuando la veo, digamos que aprovecho sentarme en ella. Y cuando estoy con dolor de espalda, que es con mucha frecuencia, anhelo mi silla. Entonces, cada vez que pienso en esa silla, está como en el plano de los afectos y en el plano de los sueños. Pero justamente ese es el significante. Frente a una imagen acústica, que sería pronunciar la palabra silla, determinar ese objeto qué significa para mí. Entonces, si recuerdan que teníamos comunicación en 2 niveles, una comunicación en el nivel del contenido, el nivel del contenido va de la mano del significante
Y el nivel de las relaciones va, perdón, el nivel del contenido va de la mano del significado y el nivel de las relaciones a partir del significado. ¿Entendido? Sí, muy fácil. Vemos esta imagen y dice concepto, ahí hay una figura, después dice árbol y dice imagen acústica. ¿Y la imagen es de qué? Un árbol. De un árbol. Pero ahí hay algo mal, ¿verdad? ¿Qué es lo que está mal? La R al final. Sí, exactamente. Es que no está bien escrito. Y entonces tenemos que ser conscientes, y aquí un jalón de orejas para los que no se han preocupado por la ortografía, no es lo mismo decir chulo sin H que chulo con H. La ortografía es sumamente importante, porque la falta de ortografía modifica las palabras en su esencia. Por lo tanto, dentro de un esquema o un encadenamiento lingüístico podría cambiarle el sentido a las cosas y entonces yo entro a suponer quién está en el lugar de. En este caso, porque tengo una imagen ahí, pero dice árbol. Cuando digo árbol, es la imagen acústica. Y en ese árbol, en esa imagen acústica, ustedes no, ni yo, ni ustedes, ni yo tenemos una referencia porque no existe la palabra árbol. Existe la palabra árbol. Cuando la pronuncio correctamente, inmediatamente mi cerebro acude a su backup y en el backup aparece un árbol. Cualquiera. El árbol de Isaac Newton, de donde se cayó la manzana y empezó la teoría de la relatividad, o el árbol que me da sombra, o el árbol de cadmio que huele delicioso en las tardes, o simplemente el árbol que tengo enfrente que no me deja ver por la ventana y que hace que el sol no ingrese a mi casa. Pero igual, esa imagen acústica me lleva a un concepto. Importantísimo llamar a las cosas por su nombre. Por eso a ese gringo que me comentan del video, no entendió en qué circunstancia lo estaban atracando. ¿Por qué? Porque como no entendía la estructura lingüística, él que podía decir, ¿qué quieres? ¿Qué te doy? O sea, ¿qué pasa contigo? Él solamente leía lo que estaba viviendo seguramente a partir de la imagen. Yo no he visto el video, vuelvo y lo digo, pero sí puede ocurrir eso. Mientras que en el ejemplo en que yo les doy, hey, piroa, bájese del celular o le doy piso, digamos que ya me he aprendido el lenguaje de esa naturaleza y podría intuir, sin embargo, con errores, porque hasta no investigar qué era pirobo, no había encontrado dos orígenes, entre Argentina y entre Medellín, Colombia, más lo que realmente significaba, porque yo creo que para ninguno de ustedes era claro cuál era el significado de la palabra pirobo. Entonces es muy importante guardar específicamente la estructura de esas palabras y esa estructura lingüística a la que hacemos referencia. En este caso, por ejemplo, vemos que el plano del contenido de esta pelota, la estructura lingüística nos lleva a unir la P, la E, la L, la O, la T y la A. Y en el significado nos aparece nuevamente un elemento que por lo general sirve para jugar o que es fundamental en muchos deportes, en el fútbol, en el béisbol, en el ping-pong, en el golf, pero no todas las pelotas son iguales. No es lo mismo la pelota que yo empleo en el gimnasio para hacer pilates que un balón medicinal, por ejemplo, para entrenamiento físico, que la pelota de fútbol. Claro, cuando uno es muchacho o los muchachos juegan fútbol, agarran cualquier cosa redonda y a patear, no les interesa. Y si me voy a la pelota de letras de los años 80, no, mentiras, es al comienzo de los 90 que empieza este joven Andrés López a hacer su stand-up comedy de pelota de letras, ¿la recuerdan? La pelota de letras, para mí, significa mi primera pelota, pero ustedes no saben lo que era jugar quemados con esa pelota. Ese caucho que era durísimo, por lo general pegaba y dejaba la marca de la letra. Claro, eso va de la mano de la guayaba y todas esas cosas que ustedes saben. Y pues a todos nosotros, por eso nos llaman la generación de la guayaba, porque no hubo mamá que no mandara jugo de guayaba en la lonchera. No había frasco sellado, la guayaba siempre llegaba regada encima de todo.
Y era verdad el tema de los frascos agarrados con un pedacito de plástico, un caucho y encima una tapa metálica, pero eso no era sellado jamás. Muy bien, esa pelota en el plano del contenido se refiere al significado y en el plano de la expresión al significado. En el siguiente ejercicio exactamente vemos una figura que tiene que ver específicamente con una condición de discapacidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que está mal de esta imagen? Porque es que también tenemos que ver que estos análisis lingüísticos se dan a partir del signo, pero no necesariamente esa estructura única y exclusivamente tiene que ser de carácter idiomático. ¿Qué El está color. mal en esto? ¿El color? El color debe ser azul. El color debe ser azul. Por lo tanto, ahí el mensaje está equivocado. Para los publicistas, por ejemplo, pensar en una teoría del color es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque no es lo mismo un color que el otro. Vuelvo sobre lo que puede ser el tema de, ¿ustedes recuerdan o en algún momento tuvieron acceso a una lectura que se llamaba Seis sombreros para pensar, de Eduardo de Bono? Se los recomiendo. En la programación neurolingüística aparecen unos determinados colores. ¿Cuál sería el color de la esperanza? ¿De la tranquilidad? El verde. Verde. ¿El rojo? Peligro. Sangre. ¿El rojo cuál sería? La Peligro. pasión, el amor. ¿Pero en qué concepto lo están utilizando? Desde la teoría del color y desde la programación neurolingüística. El rojo Porque, sería, por ejemplo, Amor. el rojo y el amarillo lo utilizan es para comidas. Sí, también. bueno, en la parte publicitaria, pero el rojo Sí, normalmente a todo lo que tiene amor y tiene pasión es rojo, ¿no? Sí. sí, por ser un color vivo. Que también la sangre. También, sí. Pero casi nunca esos análisis, pues sí, el rojo sangre lo mencionan en las canciones, lo ve uno en las imágenes, es gravísimo cuando lo contemplamos dentro de informes noticiosos, porque se van a una dimensión diferente, pero digamos que desde el plano de la publicidad, la teoría del color, cada color tiene un significado. El rosado se lo han atribuido a las mujeres, por ejemplo. Hay niñas a las que ya no les gusta el rosado, niñas muy pequeñas. Las mamás abusaron tanto del rosado que el rosado no les gusta. Cuando van a hacer un bebé, digamos en la época mía que no había ecografías y no había nada, la ropa de todos los chinos era blanca, amarilla, colores muy pálidos, muy tenues, porque no se atrevían a nada. Ahora cuando ya hay ecografías, si es niña, la mamá se preocupa porque todo el ajuar de ese bebé vaya en rosado en lo posible. Y si es un niño, pues de malas que le hayan regalado algo rosado porque no lo ponen. El niño siempre normalmente tiene el color azul, ¿o no? ¿Sí? Y el negro es un color que implica el luto, que implica cosas oscuras, ¿o no? ¿Qué opinan ustedes por ahí? Pero también representa como la sobriedad, como seriedad también. Sí. Dentro del contexto, por ejemplo, del vestuario, sí, cuando las personas... Dentro de los outfits se recomienda como un color sobrio. Sí, se recomienda un ¿Sí? color sobrio, sí, exactamente. Cuando uno vuelve sobre determinadas tradiciones, el blanco, por ejemplo, podría significar una pureza impresionante, ¿o no? Bueno, muy bien. Entonces, hay que tener también una coherencia en este mensaje que nosotros estamos dando. Entonces, tenemos acá significado, idea de una palabra, significante, la imagen acústica. En el significado, la imagen mental. Es decir, yo, silla, inmediatamente ideo en mi cabeza una silla. El significante es soporte material. ¿Y por qué los teóricos de la lingüística determinan que es importante el soporte material? Porque él es el que va en el plano de las relaciones y de los afectos. Y entonces es el que sustenta muchísimos argumentos.
tenemos un significado, idea que representa una palabra, una expresión, y el significante, representación mental a la que corresponde una imagen fónica almacenada en nuestra mente. Muy bien. ¿Qué vemos aquí? Un trébol de 4 hojas. Que no debería llamarse trébol, porque si es es de 3, pero es un trébol de 4 hojas. Dentro de ese significado y significante, a nivel de signo, porque el signo está compuesto de significado y significante, el significante para mí es esa figurita que si me la encuentro en un pastizal, la recojo, la guardo, porque tiene un significado especial y es que le han atribuido a ese trébol de 4 hojas la palabra suerte, ¿sí? El significado es la suerte, el significante encontrarme y guardarme en la billetera ese aparatico con 4 hojas que sigue llamándose trébol. Todavía no lo han llamado cuatrébol, pero debería llamarse cuatrébol, porque son 4 hojas. Bueno, esto sí ya es bobada mía que estoy diciendo eso. Vemos otro ejemplo aquí para aclarar. Un amiguito, que por lo general ese amiguito cuando es de esa raza Beagle, todo el mundo lo saca corriendo porque es insoportable hasta el año y después del año también, pero es de las caras más lindas que hay. Tenemos como referente en nuestra imagen acústica la palabra perro. De inmediato en nuestra cabeza se aparece el perro. En el plano significante, un animalito de especie canina, tiene 4 paticas, ladra, pero también podría llegar a ser fiel, podría llegar a ser cariñoso y amigable. Entonces, si lo involucro como una situación de signo, pues elegiría que estaría en el plano frente al perro, en el plano del significante y en el plano del significado. Para mí, el significado sería, obviamente, que es un animal doméstico que es considerado mascota, ¿sí? En este caso de raza Beagle. Y en el significante, que él es un poquito necio y que normalmente tiene problemas en los hogares a donde llega. Muy bien. Entramos entonces a la lingüística. ¿Qué es la lingüística? La ciencia que estudia el lenguaje humano y las lenguas. La lingüística se dedica a hacer ese estudio teórico sobre el lenguaje y por eso cuando vi el signo lingüístico empecé a hacerles referencia de lo que implica el signo lingüístico y los análisis. Y ahora sí aparece don Ferdinand de Saussure y se pronuncia Saussure. Por favor no le vayan a decir Saussure ni Saussure, porque hay muchos videos en internet donde se refieren a Ferdinand de Saussure como no corresponde. Y ya vimos que debemos tener exactitud en la fonética también. Se denomina Ferdinand de Saussure padre de esta disciplina. Y él empieza su estudio definiendo el lenguaje. Dentro de su metodología, utiliza un método analítico inductivo. Ya todos saben qué es hacer análisis y cuál es la inducción, o sea, inducir a la persona a pensar en. Y dice, en medio de una investigación, que primero hay que hacer una observación de los hechos antes de la formulación de una hipótesis. Y cuando yo veo una imagen de un individuo que tiene arma en el cinto, primero tengo que ver mediante la observación y mediante la cantidad de signos que hay presentes en la imagen, si realmente mi conclusión va a ser, este me va a proteger, o este usa un arma de dotación, o este señor me va a atacar. Para poder empezar a categorizar elementos que me lleven a mí a formular una hipótesis.
En el postulado de la investigación que hace el señor Fernández Osir, que se dedica muchísimo tiempo a este ejercicio, dice que la gramática de una lengua ha de ser exhaustiva en su aplicación de la creatividad lingüística del hablante. ¿Y eso cómo se digiere o cómo se mastica? Es que tenemos de por medio en ese proceso de comunicación muy claro a un individuo que se llama el intérprete de las situaciones. Más adelante lo vamos a ver en otra teoría y vamos a poder ver qué papel juega el individuo. Se supone que estos procesos de comunicación, desde el primer día estamos diciendo que estamos involucrándonos con una actividad de pensamiento, ¿verdad? Y en el pensamiento cabe que la persona utilice esos esquemas gramaticales, pero también a ellos les pone su sello personal. A ellos les agrega creatividad. Dice adicionalmente, no, debo ir acá, que estos estudios de lingüística nos sirven para entender determinados procesos. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, me imagino que sí, hay un momento de la historia en España donde viene una invasión de los moros, ¿sí? Viene una invasión árabe. Ellos no llegaron obviamente a toda España, pero sí tocaron ciertas poblaciones de España. Y ese idioma, esa lengua española empezó a cambiar a partir de la presencia de los árabes en su cultura. No sé si sabían que casi la mayoría de las palabras que utilizamos nosotros en español, cuyo prefijo es al, por lo general tienen un origen árabe. Y adicionalmente, hay vocablos que se van modificando a partir de determinadas vivencias de carácter social. Yo les voy a mandar una a la plataforma, pero es que no lo he podido colgar porque la plataforma ha estado bastante inestable. Una lectura que hace referencia a este capítulo de la influencia de los moros dentro de territorio español y cómo eso va modificando el lenguaje y muchas cosas que hoy, por ejemplo, nosotros conocemos fueron descomposiciones de palabras que surgieron a través de la historia y que hoy en día las conocemos completamente modificadas. Esa lectura se las debo, trato de colgárselas mañana para que me entiendan. Por ejemplo, se supone que mi apellido, que es Altamar, que se supone viene de España, tiene una influencia de la parte árabe. No sé por dónde, pero su prefijo es al. Entonces, Algeciras, estábamos en una región y terminó siendo Algeciras porque los árabes intentaron ponerle un prefijo denominado al. A esto es a lo que se refieren los estudios lingüísticos, esa evolución del lenguaje dentro de una sociedad, dentro de las acepciones culturales, dentro de penetrar, como por ejemplo en el estudio del derecho hay muchísimas palabras que provienen del latín, ¿sí? Cuando hay normas establecidas, por ejemplo, dicen dura lex, sed lex. ¿Saben qué traduce eso? ¿No? Dura es la ley, pero es la ley. La normatividad nuestra dice que si la ley existe, es de obligatorio cumplimiento. El hecho de que uno no conozca la ley no es menester para no cumplirla. Entonces, dicen, dura es la ley, pero es la ley. Entonces, esos vocablos, esas organizaciones de frase que utilizan en el derecho, todas provenientes del latín, son ese tipo de estudios que se hacen a partir de la lingüística en materia específica.
dicen objeto subyúdice y una cantidad de palabrejas que tienen en derecho. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Se fueron a dormir todos ya? Porque no No, veo señora, aún no. Tatiana, Sonia, Jonathan me dejó ahí con la foto. Orlando entró, no sé si entró. Sí, profe, acá estoy. Sí, Ah, sí, sí, acá estoy, bueno, profe. qué lindo, es que me oculta la cámara y no me doy cuenta de está ahí. Bien. Semiosis. Ciencia que estudia los signos y sus sistemas. Aquello que nos permite que la comunicación sea posible entre los individuos. Y tenemos otra ciencia u otro tipo de estudio que se llama semiología. Y la semiología analiza la presencia de un sistema de signos en la sociedad. ¿Y por qué estas cosas tan aburridas? Porque es que a esto se dedican nuestros teóricos y luego los teóricos van a determinar unas premisas a partir de las cuales, luego de haber observado, de haber analizado, de haber hecho investigación profunda, determinan cómo son los procesos de comunicación. Por ejemplo, la teoría de la agenda setting, que no la estudiamos acá, la estudiamos en opinión pública. ¿Qué es la teoría de la agenda setting? La teoría de la agenda setting es una comprobación específica de que los medios nos programan a nosotros a nivel de información, que nos desinforman como a ellos les parece según sus creencias, según su filiación económica, según los vínculos políticos que tengan. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, una compañía como RCN nunca fue capaz de promover y darle visualización a la ley contra las bebidas azucaradas, que terminó siendo parte después de la ley de financiamiento? Pero no le dieron bombo, ¿por qué? Porque a ellos no les convenía, porque RCN vive de, obviamente, un patrimonio de una compañía, y esa compañía, su origen inicial son las bebidas de Posada y Tobón, anteriormente de Postobón, ¿sí? La teoría de los efectos limitados. ¿Qué quiere decir la teoría de los efectos limitados? También es una teoría de opinión pública. Dice que es verdad que yo puedo tratar de dominar la mente del consumidor y la mente del receptor a partir de información, pero el receptor a veces no es tan bobo y sabe clasificar información y puede de alguna manera desconectarse de aquello a lo que lo están obligando. Entonces los teóricos de comunicación, que son alrededor de, no sé, casi 100 y pico, nuestra disciplina es sumamente joven, empezaron a teorizar a partir del inicio de 1900 más o menos, ahí empezaron a crear teorías siendo muy prolíficos hacia los años 60, hacia los años 50, y los últimos teóricos son los que marcan la parada en el tema de definir procesos de comunicación. Dice además que la semiología no es un acto de lectura, es una actitud de exploración de lo que existe de fondo, es decir, no es simplemente que una determinada parte de la sociedad utiliza con asertividad la palabra pirobo. No, es que ¿qué significado tuvo pirobo dentro de la cultura nuestra? Yo estoy completamente segura, claro, no conozco estudios de lingüística y no conozco estudios específicamente a nivel de semiología, de lo que quiere decir toda esa connotación de la cultura que surge a partir de esos procesos dolorosos en Antioquia, en Medellín. Pero a todos nosotros nos queda de, digamos, como de regalo, que sí pudimos tener prácticamente definiciones claras. Por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza el tema del Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho fue una serie que duró o dura, porque todavía creo que la están pasando los sábados y los domingos, ¿sí? Muy mexicano dentro de su contexto,
Había muchas cosas. El niño en un barril, el niño abandonado viviendo en un vecindario dentro de un barril. La figura de doña Florinda siempre con los rulos y cascándole a todo chino, siendo que su hijo, ¿cómo se llama? Kiko, normalmente era el causante de los problemas y el chusma chusma y todo eso. Nos están refiriendo a nivel de signo una cantidad de situaciones, están haciendo una lectura de sociedad. Nosotros no llamamos a nuestro barrio la vecindad. Y las condiciones en las que viven Kiko y sus amigos cuando llega Ñoño, que es el gordito, él es el adinerado del paseo, ¿verdad? Nos plantearon una serie de personajes que sí se daban dentro de un contexto social. Adicionalmente el vestuario, el tipo de lenguaje, esa cantidad de cosas son estudiadas específicamente a nivel de la semiología y con profundidad por lo que la sociedad está contando. Yo sé que esta clase es dura y sé que están aburridísimos porque solo me resta ver las caras de los poquitos que tengo aquí en la pantalla. Pero anímense, esto se compone, esto es así hasta el final. ¿Qué dijeron? ¿Se me durmieron? ¿Dónde están que no los veo? No, señora, ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Ahí estamos. Acá andamos. En la lucha. Aquí en la lucha, sí, es que es muy difícil, muy duro dar esta clase en esta distancia tan espantosa. Algunos teóricos dicen que la semiología abarca todo lo que se quiere estudiar a nivel de signo, por ejemplo, y que no hay necesidad de profundizar en otros estudios. El fenómeno se ve como una ciencia que nos sirve para identificar cómo funciona el pensamiento y la manera de interpretar el entorno de creación y difusión del conocimiento o las experiencias que tienen las personas frente a unos determinados procesos sociales. Eso es lo que dicen los teóricos. Vamos a continuar acá en este proceso y vamos a añadir palabrejas. Entonces, connotación. Cuando digo connotación, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo específicamente a un significado. Entonces, cuando dicen, no, es que este COVID-19 es una pandemia o una situación crítica de connotación universal. Como quien dice, para todos significa exactamente lo mismo y es representativa. Yo realmente, como les dije ayer, creo, yo nunca había visto una condición como esta, nunca. Y tengo bastantes añitos y no me han tocado ninguna peste y esto va para largo y va complicado. Pero todo el mundo está en el mismo problema, unos más allá de otros, unos con más problemas económicos, otros con menos, otros con más problemas de salud. No sé qué han dicho hoy porque no he tenido tiempo de profundizar en la información que ha pasado con Italia y con España. Si ya están empezando a salir o siguen subiendo hacia el pico. ¿Cómo van? Para que me cuenten. ¿Mm? Yo dejé de ver las noticias porque todo es malo. No sé. ¿Pero en qué va? O sea, alguien que sepan qué va el tema hoy. No sé específicamente en qué va. Yo vi algo en las noticias, ya hay muchas personas que están mejorando, gracias a Dios. Se están salvando de esa enfermedad. Entonces está disminuyendo ya bastante. Ok. ¿Pero sigue subiendo o ya tocó pico y empezó a bajar? Sube y baja. O sea, día a día hay más contagiados, pero también hay personas que se han mejorado. Ok. Sí, el panorama no era simpático ayer. En fin, bueno, muy bien. Seguimos entonces en el tema de utilizar acepciones, frases, formas de decir las cosas. Cuando yo digo una vida de perros, ¿en qué contexto a nivel de connotación lo estoy diciendo? Pues exactamente, no sé si todos piensan como yo. Si esta acepción hace referencia a los 3 canchocitos que yo tengo, a mis 3 gordos que están viejitos, pero viven una vida bombi, la tal vida de perros no es tan grave. No sé si sus perros
son consentidos. ¿Dónde duermen los que tienen perro? ¿Dónde duermen los perritos de sus casas? Yo tengo una labrador y ella tiene su cama. O sea, En la la cama vida de mi conmigo, perra profe. es fabulosa. La mando al Igual, colegio y todo, tiene guardería. Ok, y Sonia, igual que Sonia. Paola, ¿dónde tiene el perrito o perrita? En la Yo duermo cama también. en mi cama. Yo amo a mi perrito. Literal lo adopté y duermo con él. O sea, es mi vida. ¿Duermen contigo lo mismo que con Igual. Sí, señora. Yo tengo 2 perros. Sí. Exactamente cuando uno piensa una vida de perros, entonces uno, si fuera por el significante, sería muy chévere la vida de perros. Aquí los míos, si no hay agua en la coca, le dan un manazo a la coca como diciendo, hey, si yo tomo agua, aquí pues que me faltó el agua. Y tienen su comida acorde a lo que es, y duermen tapados con almohadas. No duermo con los 3 porque se atraviesan las gatas y eso mi cama sería espantosa. Entonces, no. Pero sí quisiera dormir con ellos, obviamente, pero es que acá en esta casa hay muchos, entonces, porque yo vengo de una casa grande y ya estoy en un apartamento y esa limitación de espacio hace que uno cambie las condiciones. Pero en general, cuando uno ha escuchado la expresión una vida de perros, no sé si de pronto han oído a una amiga de su mamá que dice, no, mijita, es que fulana se separó de Miguel porque le daba una vida de perros. Como quien dice, casi al nivel de mala condición, ¿verdad? Entonces, es en la connotación se manifiestan las particularidades de los emisores. Es decir, si yo digo, por ejemplo, es un hecho de connotación nacional, el 21N, el 22N. Es un hecho de connotación internacional, coronavirus 19, etc. Estamos viendo que ahí hay una particularidad del emisor, sin embargo hay un acuerdo y dentro de todo ese contexto hay específicamente una condición que la connotación, ahora les muestro, distinta a la denotación, vendría a ser como el significante. Mientras que la denotación, cuando nosotros hablamos de denotación, hace referencia a la definición tipo diccionario, o sea que en este caso, significado y significante tienen su correlación. Casi nunca utilizamos significado con denotación o significante con connotación, no. Tenemos que utilizar, si mencionamos palabra significante a partir de lo que podría ser la expresión de un signo, podríamos decir significado, el del diccionario significante, lo que para mí representa. ¿Entendido? Y a nivel de denotación, significado universal y connotación igual que significado, o sea, el del diccionario. Son palabras que aparecen y que son utilizadas, digamos, por nuestros teóricos y por eso las citamos antes de. Bueno, ya habíamos mencionado que la comunicación es inevitable, propia de los seres humanos, que implica toda posibilidad de lenguaje, desde el verbal al gestual, el corporal, le añadimos el tema del signo, le añadimos ese signo como mensaje, y ahí, por ejemplo, podremos tener en ese resumen un comercial de televisión, por ejemplo. Muy bien. Acá encontramos entonces que la comunicación no es un acto, sino realmente es un proceso, porque hasta acá hemos identificado a un emisor 100% responsable de lo que va a decir, que para enviar un mensaje a su interlocutor, es decir, al receptor, codifica en su mente, envía organizado y a su vez el receptor
cuando recibe el mensaje, decodifica para poder entender y nuevamente para hacer la retroalimentación o feedback, organiza las ideas y vuelve y cambia el papel de receptor a emisor, dándole una respuesta al emisor. Que existe ruido y el ruido, dentro del ruido aparecen los contextos, que hay ruidos físicos, que hay ruidos psicológicos, que dentro de todo este concepto aparece el signo, aparece mi significado, aparece mi significante o la connotación y la denotación de acuerdo a la dimensión que esté utilizando para las palabras, y que por la cantidad de procesos que se dan internos, la comunicación es un proceso y no un hecho aislado. Es un hecho que se tiene que revisar dentro de un contexto cultural, que se tiene que revisar a partir de la observación sin manifestaciones a priori, es decir, sin hacer juicios de valor, que depende de la condición del emisor de utilizar también, por ejemplo, una palabra en el orden adecuado, con la ortografía adecuada, y que yo no utilizo chulo sin H porque querría decir otra cosa. Eso alteraría finalmente el proceso de comunicación. ¿Sí? Muy bien. Y aquí nos vamos a meter a otras honduras. Entonces dice, la comunicación es un proceso complejo de carácter social e interpersonal en el que se lleva a cabo un intercambio de información verbal y no verbal. Se ejerce una influencia recíproca y se establece un contacto a nivel racional y emocional entre los participantes. Ya habíamos hablado de esa interacción a nivel de haciendo referencia a los niveles de contenido y los niveles de relaciones, que puede definirse como un proceso en el que intervienen dos o más seres o comunidades humanas que comparten experiencias, conocimientos, sentimientos, aunque sea a distancia, a través de medios artificiales, como en este caso yo dictando clase de unos temas tan complejos con ustedes en la distancia que a veces no alcanzo ni siquiera a percibirlos, es decir, su gestualidad, para saber si están entendiendo o no, para saber si están cansados y con sueño y se me durmieron en la mitad, muy allá acomodados en las cabeceras de sus camas, y que de pronto se levantan de la silla porque es que ya se están durmiendo. Bueno, muy bien. En este intercambio los seres humanos establecen relaciones entre sí y pasan de la existencia individual, aislada, a la existencia social comunitaria. Eso es lo que a nosotros nos permite ejercer nuestro rol de comunicadores sociales. Bien desde el punto de vista de la noticia, bien desde la interacción con la comunidad, bien desde el punto de vista organizacional. Tenemos otros conceptos adicionales aquí, por ejemplo, que son el emisor, el que informa, puede ser un individuo, un grupo, los medios de comunicación, la sociedad. El mensaje, que se da a partir de signos o de códigos, por todo lo que hemos visto ya. Un receptor que recibe, interpreta y entiende el mensaje. Un vehículo, que puede ser un canal, que son las palabras, las miradas, las imágenes, las muecas. El ruido, entendido desde el punto de vista de las emociones, de los malentendidos, de las frustraciones, de las tensiones, de los disgustos, de los ruidos físicos, y una retroalimentación que nos permite establecer una condición de relación con el otro, de participación, de compartir algo, de mostrar todo lo que yo siento por una persona, por una situación, en una condición específica de contexto, por ejemplo, o de contexto físico, o de contexto cultural, o de contexto psicológico, o de contexto cronológico. Bien, hasta ahí entendido, desagregado el cuadro. ¿Le tomaron Sí, fotos? señora. ¿Sí están tomando apuntes? Porque me parece grave que no Sí, tomen señora. apuntes, sobre todo cuando vamos a hacer evaluaciones, ¿no? Que esas hay en esta vía, hay evaluación. Bueno,
Dentro de elementos de la comunicación tenemos al emisor, el canal, al referente, al receptor, al contexto, al código y al mensaje. Esos son elementos de la comunicación. Emisor en su definición de quien envía el mensaje, el canal por donde lo envío, el contexto en la condición, el código como conjunto de signos, el referente, lo que evoca el mensaje o lo que motiva el mensaje, el receptor, quien recibe, y el mensaje, el objeto mismo de la situación comunicativa. Eso creo que no tiene inconveniente tampoco. Somos seres de comunicación permanente, pero lo que es interesante aquí es que el proceso comunicacional se fortalece a medida que el individuo va creciendo. Y el proceso comunicacional de pronto se especializa cuando el hablante se mueve dentro de disciplinas que tienen un lenguaje particular. Y ahí la problemática que existe para que todos podamos entender que hablando, no en exceso, pero sí en condición justa, es como nos comunicamos. Entonces encontramos que los ingenieros industriales todo lo quieren volver cuadro de Excel. Ni hablar los ingenieros de sistemas. Los diseñadores gráficos solo quieren hacer uso de sus dibujos, de las animaciones y de las sorpresas de utilización de las figuras en el proceso de comunicación. Y entonces nosotros encontramos que hay textos continuos y textos discontinuos. Y la mayoría de los profesionales cuando definen hablar, le hablan a uno en un lenguaje que uno no entiende. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que van al médico y el médico les envía una lista de exámenes y se van al laboratorio y se hacen los exámenes. Muy curiosos con el tema, hace unos años, cuando uno iba por el examen de laboratorio, le entregaban el sobre cerrado. Cuando uno tenía que entregarle ese sobre al médico, uno ya había hecho cualquier cantidad de pilatunas tratando de abrir el sobre. Porque por curiosidad queríamos saber qué decía el sobre, o sea, examen de sangre, no, la creatinina de la no sé qué, que tengo tantas cruces de yo no sé qué, mejor dicho, después de hacer esa interpretación que hicieron los laboratoristas o los, ¿cómo se llaman? Los bacteriólogos, uno dice, no, me voy a morir. Y uno dice, brutos, esto no mejora, esto empeora. ¿Quién sabe con este colesterol? A medida que la gente fue violentando esos exámenes, entonces ponían los sobres y los ponían cerca a un agua hirviendo en la estufa para que el pegante se volviera un poquito más líquido, se abría el sobre, se sustraía el examen que iba para el médico, se leía el examen, no se entendía nada, se volvía a meter el examen dentro del sobre y así arrugadito y todo, después de haber estado dentro de páginas tal vez de la Biblia que era gorda, el sobre le llegaba al médico. Y nosotros no entendíamos nada. Claro, cuando esos esquemas son de lectura discontinua, es decir, que no tienen un relato de por medio, nos queda muy complicado. Pero a veces preguntamos, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con X o Y tema? Pregúntenle a un abogado en qué estado está su proceso. O asistan a una audiencia donde ustedes por casualidad, en ese caso, son los que en ese momento son objeto de investigación. No entiende uno nada porque el lenguaje técnico, así utilice palabras de esa estructura lingüística, a nosotros no nos permite entender. Entonces, cuando en el proceso de comunicación no utilizamos palabras del común, no utilizamos una serie de terminologías de aquellas que uno va adquiriendo a partir de la lectura, el lenguaje o la capacidad de lenguaje que uno tiene es mínima. Por eso se le recomienda al comunicador leer mucho.
y se le recomienda tener contacto con lecturas de distinta índole. ¿Por qué razón? Porque eso amplía la cantidad de palabras dentro de su léxico y favorece hasta el punto de querer de alguna forma aumentar la posibilidad. Yo no sé si les conté que cuando yo entré a la universidad, el profesor de prensa 1, creo, no prensa, sí, era prensa, hace una pregunta y dice, ¿hay más palabras que cosas o más cosas que palabras? ¿Sí les conté ese capítulo o no? Bueno, y si yo les hago esa pregunta a ustedes, ¿ustedes qué contestarían? ¿Hay más palabras que cosas o más cosas que palabras? Más palabras que cosas. Más palabras que cosas, ok. ¿Qué dice Francis? De acuerdo con Sonia, más palabras que cosas. ¿Y Nelson? Sí, sí, señora, más palabras que cosas también. Más palabras que cosas. ¿Y Jenny? Igual estoy de acuerdo con mis compañeros. Ok, a ver, ¿y Miguel? ¿Melandia? Sí, igual, más palabras que cosas. ¡Ja! Pues yo contesté igual que ustedes y me rajaron. El profesor me dijo, siéntese, y tiene uno. Le dije, no, no, un momento, profesor, ¿cómo así? Y entonces, ¿para qué le sirve a uno el diccionario de sinónimos y antónimos si yo encuentro una cantidad de palabras en mi lengua castellana donde para lo mismo estoy diciendo, o sea, con muchas palabras? Y me dijo, no, siga argumentando de esa manera y le pongo otro uno de una vez para que pierda la materia. Me dice, nunca una misma palabra, así sea similar, se ajusta a la misma situación. Entonces, cuando digo te aprecio, ¿en qué condición está esa persona? ¿Cercana o lejana? Conocido. Cercano. Como más bien lejitos, ¿Cercana? ¿cierto? ¿Estaría más cerca o más lejos estimarla? ¿Te estimo? ¿A qué? Michael está preguntando. Sí. A lo que me estoy refiriendo es a esto. Cuando yo digo te aprecio, ¿qué grado de cercanía tiene esa persona con uno? ¿Conocido? Sí, ahí como que más bien lejano, ¿no? Ahí como Sí, bastante lejitos correcto. sin nada que ver. O como diría alguien, un nada que ver. Pero si te estimo, está un poquito, perdón, si te aprecio, estás un poquito más cerca, ¿sí o no? ¿Sí? Pero si digo te amo, estaría No, eso ya es una más cercanía cerca de muy mis directa. afectos. Y si digo te Sí. quiero es un poquito menos que te amo, ¿verdad? Pero si digo te adoro, y si digo te idolatro, Te idolatro. entre las dos cosas, digamos que el par de palabrejas últimas que denotan afecto, entre la idolatría y la adoración solamente está dentro de contextos espirituales, es decir, a un Dios podría adorársele o idolatrársele desde el punto de vista ya exagerado, ¿no? De hecho, en la Iglesia Católica siempre hablan de idolatría. Mentira, la Iglesia Cristiana siempre habla de idolatría cuando los católicos manifiestan tener, por ejemplo, muchas vírgenes. Manifiestan tener muchos dioses, muchos señores crucificados. No me quiero meter en esas instancias porque son de esos temas de los que uno no habla, ni de política, ni de religión, ni de sexo. Entonces, Qué pena, pero me perdí porque te perdí la comunicación en la parte donde dijiste si habían más palabras que cosas. o sea, Súper. hace ratico, Francis.
Estaba, perdí. sí, estaba tranquila, estaba haciendo un ejercicio y el ejercicio es el siguiente. Estamos en que no hay más palabras que cosas. Las palabras son justas a las situaciones. Y en esa explicación de justicia con la situación, estoy dando un ejemplo de si yo digo, te estimo, te aprecio, te quiero, te amo, te adoro, te idolatro. Todas podrían demostrar afecto por la persona, absolutamente todas. Las últimas dos, entre la idolatría y la adoración, se le dejan al contexto de carácter religioso, y en esas estaba. Estaba diciendo que desde el punto de vista, por ejemplo, de la iglesia cristiana, y que no me quería meter en esos entornos porque son de esos prohibidos, ni de política, ni de religión, ni de sexo. Para el cristiano, tener muchas vírgenes, o sea, creerle a la Virgen del Carmen, a la Virgen de Satanudos, a la de Guadalupe, a la de Fátima, pues claro, ellos no saben que tiene una relación de orden cultural. Entonces, o sea, cada región tiene su virgen y según las apariciones, y por eso es que no me quiero meter ahí, porque en esas honduras no soy para nada buena. Pero sí dicen que uno tiene una relación con Dios directa y a la Virgen como madre de Señor Jesucristo, pues uno le guarda un respeto como madre. Por eso es que ellos no lo involucran dentro. ¿Hay alguien cristiano en este grupo? ¿No? Sí, yo. Bien, Erika. Yo también. Sí. Okay. Es verdad que entonces no se contempla a la Virgen sino como la madre de Jesús, ¿verdad? Pero no se le Sí, rinde sí, señora. todo el honor que única y exclusivamente tiene Jesucristo. Bueno, Jesucristo, porque tampoco hay en torno a la Trinidad, del Espíritu Santo, al Padre y al Hijo, hay otro inconveniente ahí para explicar que no viene al caso en esta clase. Pero Correcto. estamos haciendo referencia a que entre la idolatría ya es cuando uno toma determinadas espiritualidades y les rinde tributo. Y adoración exactamente lo mismo, solamente a un ser superior. Sin embargo, todas las palabras, te aprecio, te estimo, te quiero y te amo, hacen referencia a una relación afectiva o a un nivel de intensidad de afecto. Por lo tanto, no todas podrían utilizarse en igual condición. Si ustedes le van a decir al ser amado, no, realmente es que sí, yo te estimo, inmediatamente los bota. Entonces, la palabra está ajustada a una condición, por eso nuestros sinónimos tienen como lectura una serie de situaciones para utilizar. Entonces, aquí vemos que en estos procesos de comunicación, nosotros estamos configurando nuestra capacidad de transmisión de información a partir del lenguaje cada vez con mayor madurez y que es un proceso que va evolucionando. Que se le recomienda al comunicador social leer muchos libros para adquirir no solamente conocimiento, para adquirir una gran cantidad de referencias de manejo idiomático. Entonces, en ese punto vamos. ¿Cuándo hacemos uso de esto? Pues cuando expresamos lo que sentimos, cuando entramos en contacto con otras personas, cuando empezamos a construir mensajes y percibimos lo que sienten y piensan los demás. Dentro de todo esto hay un fundamento antropológico de la comunicación y es la existencia entre el tú y el yo. Cuando tú estás presente y yo estoy presente, ahí aparece esta relación. Y es en este escenario de nosotros donde surge el proceso de comunicación. Mal hacen las personas cuando tratan de imponer desde su yo al tú. Y se, digamos, incomodan porque hay este que tienen aquí enfrente
tiene una forma muy particular de ver la vida. ¿Dónde surge lo comunitario? Acá en el plano de nosotros. En nuestros temas de comunicación comunitaria, los temas de interacción surgen en esta intersección, es decir, lo que para nosotros tiene visibilidad, lo que para nosotros interesa. Acá hay un plano, digamos, como de individualidades, pero es una condición antropológica que surge en el proceso de comunicación. Entonces, este proceso antropológico tiene unas características importantes. Singularidad. Cada persona es única e irrepetible. Ni siquiera en embarazo gemelar, los gemelos, así hayan estado en la misma bolsa de gestación, son idénticos. O sea, son idénticos físicamente, pero a nivel comportamental, a nivel de gustos, a nivel de pensamiento, son distintos. Entonces, cada quien tiene derecho a ser singular. ¿Por qué lo citamos? Porque en los procesos no podemos juzgar a las personas de la misma manera. Cuando estamos trabajando en entornos organizacionales, casi lo pasan a uno como por un prensapuré y lo dejan a uno con la misma forma. Todo el mundo debe pensar igual, todo el mundo se viste de la misma manera, todo el mundo se pone la misma camiseta, todo el mundo camina de la misma manera. No, nos caracterizamos por ser diferentes. Somos originales. No hay alguien igualito a nosotros, ni siquiera un hermanito. Eso es una condición específica. Tenemos derecho a la intimidad, algo que normalmente el periodista quiere violar, algo que el comunicador normalmente quiere omitir en su proceso. Por eso es que si la norma no nos acompaña, nosotros hacemos lo que se nos da la gana. Violentamos permanente el espacio del otro. Permanentemente estamos violentando el espacio del otro. Queremos sacarle, como dicen con tirabuzón, declaraciones a una mamá en un momento en que pierde un hijo, por ejemplo. Entonces, ese derecho a la intimidad es más, llega al punto de que les aseguro que ustedes a nadie le han dicho cosas que son de ustedes, que no la han compartido ni con su pareja, ni menos con sus papás, ni con su mejor amigo. Hay cosas que uno tiene que solamente uno sabe que son así. Los chinitos, por ejemplo, los chiquitos, cuando uno los ve que están por allá con el dedo entre la nariz, ellos en la oscuridad hacen otras cosas, pero no cuentan. Y eso está dentro del plano de la intimidad y está dentro de esas características que nosotros pues estamos viendo en estos procesos personales. Uy, nos cayó Jonathan, ¿en la silla o en central? Muy bien, no nos dijo nada porque él es serísimo. Otro tema en particular que viene caracterizado aquí es el tema de la soledad. Nacemos y morimos en circunstancias de soledad. Por ejemplo, cuando somos bebés y nacemos a la vida, lo primero que hacemos es aumentar la capacidad pulmonar, tomar aire y lo que hacemos es inhalación del aire. Cuando estamos en las últimas, cuando ya estamos entregándonos a la pijama de madera, lo que hacemos es al revés, botamos el aire que tenemos en el pulmón. Para vivir esos procesos solamente lo hacemos solos, en nacimiento y en fallecimiento. Yo no sé, hay algunos que intentan, por ejemplo, el médico intenta y obviamente hace un gran papel de ayudarlo a uno a nacer. Antes las mamás eran mucho más duras, las mamás tenían a sus hijos solos, no necesitaban de un médico, no necesitaban específicamente de una enfermera, no. Había parteras, sí, pero la mamá pujaba. Hoy en día todas las mujeres se van ¿cómo es que se llama la cirugía para tener ¿Cesárea? para cesárea? Todas se van a cesárea, porque todos vienen al revés, vienen mal acomodados, vienen sentados, vienen con el cordón de una vuelta en el cuello. Bueno, entonces necesitamos de una asistencia médica. Y también hay otras asistencias para el bien morir, por ejemplo. Pero realmente en el proceso nuestro de interacción estamos completamente solos. Eso es un paréntesis que hay ahí en medio de aspectos de comunicación humana.
Como tipos de comunicación, entonces ya sabemos que está la verbal, la corporal y la gestual, la comunicación simbólica, la comunicación a través de la imagen, que es la que vemos desde el punto de vista publicitario, la comunicación virtual, que es ahora, digamos, esta que estamos sosteniendo nosotros, un poco impersonal, la de nuestros medios alternativos de comunicación, que tienen tanta fuerza y vigor en el último tiempo. En la parte verbal se incluye lo oral o lo escrito, es decir, utiliza una estructura de lenguaje en comunicación, bien sea oral o escrita. En lo corporal o gestual, el lenguaje del cuerpo, lo gestual por lo general en la cara, en los movimientos de cara. La simbólica, desde el punto de vista de las producciones, por ejemplo, en literatura, pintura, escultura, lo que son manifestaciones del arte, la música, el cine, expresan ideas y sentimientos de una manera particular. Entonces ahí le sacamos partido a la cámara, le sacamos partido al plano, le sacamos partido a los personajes, a la cámara subjetiva, a las voces en off. Las voces en off son las que van afuera del relato y no forman parte de ese, digamos, de ese proceso como tan evidente de salir, hola, ¿cómo están? O de empezar un diálogo con otra persona. La imagen, por ejemplo, gráfica por excelencia, siempre es una creación a veces, desde el punto de vista del diseñador que crea. Sin embargo, una imagen es esa representación mental que yo tengo de las cosas. Y lo virtual, donde se encasillan ahora nuevas tecnologías para poder hacer procesos de comunicación. Muy bien, encontramos a otro de nuestros autores y este autor se llama Eliseo Verón. Eliseo Verón nace en Argentina, fallece en el 2014, es un autor que definitivamente es muy cercano a nosotros. Él nace en el 35, es decir, en una sociedad que quiere parecerse mucho a la sociedad europea, que tiene influencia por las raíces alemanas, italianas, con una estructura, por ejemplo, a nivel de ciudad capital, de la misma forma como se quisieron hacer los bulevares en la ciudad de París, intentan hacerlo en Argentina, por eso es que ellos se creen otra cosa completamente distinta. Ellos son los europeos de este continente. Nosotros siempre miramos como hacia Estados Unidos, hacia México, otras partes, pero el argentino siempre mira a Europa. A nosotros nos cuesta trabajo mirar hacia Europa. Solamente cuando James se fue a jugar al Real Madrid, no sé de dónde salieron tantos hinchas del Real Madrid y cuántos hinchas del Barça, pero eso no estaba dentro de nuestros capítulos. Eso es lo que hace un poquito el tema de globalización y empezamos a hacer hinchas, y ya veo uno gente en Colombia que no utiliza solamente la camiseta tricolor, que utiliza la camiseta de su equipo, pero cuando hay partidos se pone la camisa del Barça, y yo digo, ¿y cuál es la relación que nosotros tenemos? ¿Alguno de ustedes usa camisa del Barça, del Real Madrid, de equipos de Europa? Sí. Michael, ¿y por qué lo haces? Sí. Cuéntame para yo entender. Pues digamos que en este caso es más por el hecho de que me recuerda a una parte de mi infancia bastante agradable. ¿Sí? O sea, ahí hay un significante. Sí. Ok. ¿Y empezaste a usar esa camiseta hace cuánto? No hace mucho, desde que jugaba Michael Owen en el Real Madrid. O sea, pues es como un icono, entonces ahí pues tenía que tener la faceta. Ok. ¿Para los otros del grupo hay esa utilización de esa camiseta de otra parte? No. Sí, profe, a mí pero también me gusta. Bueno, dale, Francis. Qué pena. Sí, pero yo creo que no es más como, no es como un tema de moda, sino más por el fútbol. O sea que el fútbol europeo es muy bueno.
y la calidad es diferente a la de Latinoamérica. Bueno, antes. Ahora ya, pues como que medio se empata, pero sigue siendo mucho mejor el fútbol europeo, es por eso, pues pienso yo. ¿Y cuándo te empezaste a dar cuenta de eso? Bastante tiempo. Yo ¿Sí? pienso que más o menos como 2003. Y pero eso no es bastante tiempo, es más bien cercana a la realidad. Bueno, yo pienso que, o sea, para mí es bastante tiempo. Yo pienso que en el momento que uno como toma el agrado a las cosas y empieza como a tener como la madurez en ese aspecto. Ah, ok. ¿Y Sonia? No sé, también pienso que es la historia más que todo, por el fútbol, no tanto exacto, estoy totalmente de acuerdo con Francis que no es tanto por moda, sino es como por la historia y también por lo que decía el primer compañero que habló, que es como la historia de las figuras representativas de estos equipos. Francis tiene toda la razón si hacemos un comparativo del fútbol latinoamericano versus el fútbol inglés o el fútbol europeo, claramente vemos que tanto en cuanto a técnica, estilo, no lo sé, como la pasión que tienen ellos, o sea, el fútbol inglés, a ellos no les importa jugar un 1 de enero o un 25 de diciembre porque es su pasión, y tú ves un partido de fútbol un 1 de enero en Europa, en Inglaterra, y los estadios de fútbol se llenan totalmente, o sea, porque es como la cultura también que tiene y toda la historia que lleva este deporte. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, en este caso entonces aparece el señor Eliseo Verón. Él es filósofo, se dedicó a estudiar el signo, se hizo semiólogo. Él hace unos grandes aportes al estudio a nuestros estudios, a nuestra fundamentación teórica de la comunicación. Fue compañero de Roland Barthes, otro de la escuela de Palo Alto, y crea una teoría que se llama la teoría del discurso social. Y no sé si terminar aquí o irme con la teoría del discurso social, porque si hasta ahora estaba ladrilluda la cosa, ahora sí que se va a poner mejor. El señor Eliseo Verón propone construir una teoría que explique el discurso en la sociedad. O sea, estamos viendo que él no es lingüista, él es semiólogo. Que aclare los procesos de recepción de la comunicación y que explique cómo es ese proceso de circulación social, es decir, cómo se va oxigenando. El hecho de que les hubieran preguntado acerca del fútbol es porque el fútbol tiene sus implicaciones cíclicas en la vida de las personas. Es un deporte casi generalizado. ¿Cómo será? Que los chinos ya juegan fútbol, que los japoneses juegan fútbol. Los chinos, como no tenían unas figuras, ellos tenían una particularidad junto con los japoneses. Ellos en un principio, mientras no saben hacer las cosas, importan. Así le pasó a la pitaya mucho tiempo. Nos compraron pitaya como arroz, ¿cierto, Jonathan? Su merced se acuerda de, su merced estudió biología, ¿no? ¿Sí? ¿Biólogo? ¿Ambientalista? Sí, señora. Ok. Sí. Colombia tiene un capítulo de aumento de las exportaciones hacia el año 90 con el tema de la pitaya. Y el tema de la pitaya, justo con la aparición del mangostino por allá en los años 90, el mangostino, por ejemplo, la primera mata de langostino que empezaron a sembrar daba producción como a los 5 o 6 años, una cosa loca. Entonces era sumamente exótica la fruta, lo mismo que la pitaya. Al principio ellos empiezan a comprar toda la producción de Colombia en pitaya, mientras aprendieron a sembrarla. Una vez aprenden a sembrarla, mire, ya no los necesitamos. Entonces se llevan las cosas. Por lo general, cuando uno empieza a justificar esa circulación social a partir del discurso, empieza a ver que aparecen fenómenos. Entonces,
Vuelvo al tema del fútbol. El fútbol es un deporte que cala casi en todas las sociedades, incluso con ellos que son lejanísimos. Ya lo tienen como su deporte, llegaron a nivel de competición internacional y forman parte del mundial y se ganan su espacio. Contrataron primero unas figuras, aprendieron y luego ingresan. Así como el fútbol se va volviendo nuestro, en torno al fútbol hay una cantidad de cosas. Por ejemplo, los cantos. En Argentina la situación de fútbol es distinta a la de Colombia y hemos venido aprendiendo. Les digo, no sé mucho de fútbol, pero nosotros estamos hablando de fútbol muy recientemente. Para Argentina el fútbol ha sido una situación de tradición. Todos los pequeñitos querían ser futbolistas. Todos vivían corriendo detrás de un balón. Había escuelas por todas partes. Cosa que al colombiano no le interesa porque el colombiano nunca ha mirado el fútbol de Argentina, siempre ha volteado a mirar al de Brasil. Brasil por la influencia de Pelé. Y uno se va metiendo dentro de un mundo que tiene una cantidad de signos, una cantidad de manifestaciones, de lenguajes, y es a eso a lo que se refiere Eliseo Verón, a cómo funciona toda esa comunicación embebida de signo que forma parte de la circulación social. Entonces uno puede explicar determinados procesos, puede explicar por qué en una serie como la del Chavo, los niños empiezan a utilizar palabras que usa el Chavo. En una cantidad de películas de doblaje mexicano encontramos unos niños de 18 años o más pequeñitos o un poquito más grandecitos que al principio todos hablaban con acento mexicano, incluida mi hija, ¿no? Mi hija de pronto uno decía, oiga, pero esta chinita ¿qué es? Pues no, todas las películas que ella veía, incluso las de Disney, todas venían con traducción de México y el acento de los chinos es mexicano. Entender, por ejemplo, cómo series de las que estamos hasta las orejas, que son todas esas series que hablan de narcotráfico, empezaron a meterse en la piel de los televidentes y todo era Medellín, drogas, sin tetas no hay paraíso, todas esas novelas que tienen que ver con el esquema del narcotráfico. Y nos encasillaron a nivel de eso, al punto de que a uno lo ven bien por las historias, las tristes historias, lo ven los extranjeros y le dicen a uno, oye, ¿y qué traes por ahí? Si traes alguna cosita interesante, ¿qué nos vamos a fumar? Como quien dice, Colombia solo Shakira, Juanes, los vallenateros, si los conocen afuera, y Coca. Y el resto, ¿dónde estamos? Ese es el tema de la comunicación a partir de las lecturas que se hacen dentro de una sociedad con la presencia de un signo de por medio. El señor Eliseo Verón dice que en su estudio cuenta de la trascendencia de la dimensión discursiva y nos lleva a que el discurso tiene una alimentación basándose en Saussure. Vimos a Ferdinand de Saussure y habla de esos procesos de lenguaje, ¿cierto? Habla de esos procesos donde nosotros encontramos un estudio de la lingüística. Y aquí empieza a complicarse la cosa y dice el señor Eliseo Verón, basándonos en el proceso de la observación que viene de Saussure, en las estructuras lingüísticas, en todo lo que hemos visto como base fundamental del proceso de comunicación. El tema discursivo es un modelo binario porque surge a partir del significado y el significante. Es un modelo dual a causa de esas dos circunstancias. Funciona a nivel de pensamiento como una situación de carácter ternario. ¿Por qué? Porque está el individuo de por medio, es decir, el hablante que actúa en esta condición a partir de su significante como intérprete de ese signo. Entonces, aparece el signo, el objeto como tal, y el interpretante. Por eso dice que a nivel de pensamiento, ese proceso discursivo es de carácter ternario. El interpretante es el hablante, es decir, el que en su realidad manifiesta las cosas a tal punto que va inmerso todo lo que siente, todo lo que vive, todas sus realidades, todo lo que interpreta,
la presencia del signo en su proceso de hacer discurso. Allí hay una mezcla y dice, la cultura basada en el modelo de lengua surge como parte del estudio lingüístico, es ahí donde viene la herencia de Saussure, y del modelo anglosajón, es un modelo que ustedes no han visto, pero dejé ahí en la plataforma, no sé si de día o de noche, porque me tiene loca la plataforma, una escuela anglosajona, donde hay otros teóricos, y entonces ellos estudian los signos a partir de la semiótica, ampliando el fenómeno más allá de la producción del mensaje hecha por el ser social. Yo creo que el tema hasta acá, lo vamos a dejar hasta acá y seguramente vamos a tener que retomar mañana porque estas cosas son un poquito densas para encontrar la razón y el porqué de la situación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señora. ¿Hemos entendido el contexto de la presentación? Sí, señora. ¿Sí? Ok. ¿Todo tiene sentido? ¿Todo tiene lógica? Una pregunta. Señora. ¿Qué es semiótica? ¿Es qué? Semiótica. Signos. Es el estudio del signo. El estudio de los signos. Como sistema. Más la semiología es el signo dentro de un contexto social. Ahí hay una pequeña diferencia, pero todo hace relación al signo. Bueno, muy bien, mis finitos. Entonces, hasta mañana. Hasta luego a todos, que descansen. Gracias, Claudia. Buenas noches. Bueno, una buena noche. Si no hay más preguntas, descansen y mañana nos encontramos de nuevo. Bueno, hasta mañana. Gracias, profe, que descansen Claudia. todos. Hasta mañana. Feliz noche. Chao, chicos. Chao. Chao.